Yo me sumé al equipo de defensa de Alexandra a través, en un primer momento, del consultorio jurídico gratuito de la Universidad de San Francisco de Quito, cuando yo era director de ese espacio. Estamos hablando del año 2016. Y posteriormente a través de las clínicas jurídicas de interés público de la universidad, que actualmente dirijo, esto desde el año 2019. Lo que nosotros hemos venido haciendo a través de la universidad es la gestión del caso desde el punto de vista de las violaciones de derechos humanos cometidas. Por ende, primero lo que planteamos fue un habeas corpus. Estamos hablando de ya casi 10 años, 9 años y más atrás, porque es el primer recurso que debería promoverse cuando una persona desaparece. Un habeas corpus tiene la potencial virtud de permitir la localización de una persona que se encuentra desaparecida. Obviamente el recurso no funcionó y sin embargo permitió establecer algo muy importante, y es que en el hecho habrían participado agentes de la Policía Nacional, no necesariamente en cumplimiento de su misión institucional, sino como individuos particulares que tenían un negocio con una supuesta clínica de rehabilitación de adicciones, que en realidad era un sitio donde se mantenían secuestradas a personas y se extorsionaban a las familias a partir de la amenaza de que podían estar en riesgo físico o inclusive de muerte. Y ese precisamente iba a ser aparentemente el caso Caso, claro, de, eh, de David. de la víctima David Romo Córdoba. Sin embargo, en la realidad, digamos, pasaron varias otras cosas de por medio. La Fiscalía ha iniciado una investigación también desde que se originaron los hechos. Varios abogados han representado a Alexandra y a su familia en los diversos procesos penales, tendría que decir, porque no ha sido un solo proceso penal. Hubo un primer proceso penal que inclusive llegó a etapa de juicio. En ese proceso penal se acusaba el asesinato de David Romo, pero se acusaba el asesinato de David Romo sin tener los restos de David Romo, únicamente a partir del testimonio de personas que habrían recibido dinero, pero además habrían sido extorsionadas para contar una historia fantástica según la cual se les habría muerto David en un contexto de explotación laboral a que lo estaban sometiendo y luego su cuerpo habría sido quemado. El fiscal llegó tan lejos como para simular la incineración del cuerpo de David a partir de la incineración de un cerdo. Finalmente, este proceso fue declarado nulo. Posteriormente, se abrió una investigación que ha estado a cargo de la Fiscalía de Participación Ciudadana y Derechos Humanos. También se le conoce como la Fiscalía de la Comisión de la Verdad, porque cuando esa fiscalía fue creada para investigar los casos documentados en el informe de la Comisión de la Verdad del año 2010. Y esta fiscalía, que presuntamente es especializada, que presuntamente tiene un conocimiento particular sobre cómo llevar a cabo investigaciones eficientes en casos de graves violaciones a los derechos humanos, incluida desaparición de personas, ha tomado recientemente la decisión de archivar el proceso sin que haya completado la investigación, sin que se hayan realizado una serie de diligencias muy básicas. Y, por supuesto, la víctima puede oponerse al archivo, porque lo que ocurre procesalmente es que cuando Fiscalía decide archivar, el fiscal que está a cargo de la investigación dirige un pedido a un juez para que el juez le autorice a realizar el archivo, y el juez pone en conocimiento de las partes, concretamente de la parte denunciante o de la parte ofendida en este caso, y de quienes hayan sido sospechosos en la investigación, y las partes pueden oponerse al archivo si tienen razones fundadas. Y en ese caso, si hay una oposición al archivo o si oficiosamente el juez considerare que no hay mérito para archivar, tendría que remitirse el asunto a consulta en la Fiscalía Provincial, en este caso de Pichincha, que es donde ocurrió el hecho y donde se ha venido investigando, para que la Fiscalía Provincial confirme o revoque la decisión del fiscal interior. Si es que confirma la decisión del fiscal interior, no hay nada más que hacer, porque como el titular del ejercicio de la acción penal en el Ecuador es la Fiscalía, la víctima no tiene la oportunidad de impulsar el proceso penal si la Fiscalía no quiere hacerlo. Y en caso, en cambio de que el fiscal
superior, el fiscal provincial, se oponga al archivo, tendrá que designarse un nuevo fiscal, ya no puede ser el mismo, para que continúe con la investigación del caso. El tema es que en la práctica, cuando los fiscales inferiores piden autorización para el archivo o una autorización para desestimar, si se le conoce procesalmente, normalmente los fiscales superiores confirman la decisión porque los fiscales superiores no han llevado el expediente, no conocen los pormenores del caso, no saben qué es lo que existe en el proceso y por ende no pueden tener la seguridad de que hay elementos para continuar adelante. Entonces, generalmente deriva efectivamente esto en un archivo. Desde el punto de vista del proceso internacional, para nosotros esto es un elemento más para insistir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que conoce una denuncia por la desaparición de David desde el año 2017, en que emita ya su informe. Importante decir que la comunicación presentada a la CIDH en 2017, la denuncia, fue trasladada al Estado ecuatoriano, que el Estado ecuatoriano ha alegado solamente la falta de agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna, pero si ahora el expediente se archivara, ya no hay recursos por agotar, porque la víctima no tiene legitimación procesal para agotarlos. En consecuencia, el argumento del Estado quedaría sin piso y la Comisión tendría que pasar a pronunciarse sobre el hecho. Para nosotros, desde la perspectiva nuestra, se trata de una desaparición forzada, porque a pesar de que estos agentes de la Policía Nacional no actuaron en cumplimiento de su función oficial, sí actuaron prevalidos de su condición de agentes del poder público, abusando de esa autoridad que ostentaban, de ese encargo que les hace la Constitución y la ley de proteger a los ciudadanos para cometer actos delincuenciales comunes en contubernio con individuos particulares, con actores no estatales. Por ende, al haber una intervención de agentes estatales, para nosotros esto es una desaparición forzada y no simplemente una desaparición involuntaria.